Claro, y estamos estamos ahí viendo de fondo, bueno, pues yo creo que uno de Carlista, el los, Carlista. sí, 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 pero uno de los, iba a presentarlo como uno de los cortos más exitosos de Miquel, ¿eh? Además, De mi corto espacio de director. pero además es que bueno, cuéntanos cómo te ha ido con el Carlista y cómo de alguna manera se conecta con Atrapado en el Tiempo. Pues mira, de alguna forma también hablábamos del tema judaico y es que este cortometraje fue finalista, bueno, subcampeones, por así llamarlo, en Israel, nada menos, ¿no? En Nazaret. Y fue bastante curioso. Además, hay que decir que Nazaret es especial porque, a pesar de que está en Israel, tiene mayoría de población árabe, ¿no? En ese sentido, es curioso, es curioso. Pero bueno, una gran experiencia y precisamente yo he traído a colación, vemos de fondo el Carlista, porque habla no exactamente de un bucle en el tiempo, pero sí de un hombre atrapado entre dos tiempos, o mejor dicho, está atrapado en el espacio-tiempo, atraviesa una neblina y él, sin ser consciente, aparece en nuestra época, siendo del siglo XIX. Esto tendrá una explicación, hay un desarrollo y un final que dará explicación a todo ello. Pero ni nosotros somos conscientes en el siglo XXI de que este hombre es del siglo XIX, piensan que es un ocupa loco que ha ocupado una ermita y él, por otro lado, está en plena guerra carlista, tercera guerra carlista, y está defendiendo lo que era su casa. Con lo cual se da ese equívoco entre su mundo y el nuestro, en el que se está haciendo una ampliación en nuestro mundo de unas macrogranjas, destruyendo, pues entre otras cosas, la casa de este hombre del siglo XIX. Qué Esa serie maravilla. de Mm, equívocos es lo que da el guión del Carlista. y buen reparto, quiero decir, buena interpretación estamos viendo por ahí. Pero, Miquel, ¿se puede ver este cortometraje hoy en Sí, día? ya es público, además está en Vimeo, que yo siempre coloco en Vimeo todos mis cortos y también incluso, bueno, pues en mi canal de YouTube está tanto en castellano como con subtítulos en inglés y se puede ver. Son 15 minutos, poco más. Y bueno, y la curiosidad es que le gustó mucho en Israel y nos llevamos pues ese premio siendo finalistas y ahí lo tengo colgado de la pared, con mucho orgullo, ¿no? Porque hay mucho esfuerzo detrás y sobre todo pues porque no hay ninguna productora, todo es el esfuerzo de un gran equipo de actores, de editores y demás. Y bueno, pues desde aquí mandarles un abrazo a todos mis compañeros. Dejamos un segundito que vamos a cambiar de tema para hablar del tema de lo último. Vale, apunto aquí 3512. Y bueno, Isra, es que nuestro invitado de hoy nos trae también su último trabajo que tiene mucho que ver con nuestro mundo del misterio. Pues así es, la verdad nos trae algo nuevo que él nos va a explicar, nos va a hablar de, bueno, de cosas que gustan mucho aquí y que, no, y que gustan mucho a todos nuestros oyentes, porque ya el título ya, Miquel, ya es que esto es puro marketing. O sea, si se llama abducción, ¿cómo no nos va a Eso gustar, es. hombre? Abducción. Y además, para los amantes de estos temas, hay que decir que está inspirado en un hecho real que investigué y que además, bueno, pues por primera vez lo cuentan fuera del entorno familiar, que es algo que se da en estos casos que por vergüenza, por el que dirán, por el pensar que están locos, pues es un caso que les les ocurrió a un matrimonio en Uruastrain, en una pequeña población navarra, en el año 83. Yo lo traslado pues al año 94, pues bueno, me permito alguna licencia y además también me nutro de otros casos, ¿no? De otros casos cercanos. Pero principalmente la base de abducción es esta la llamada abducción de Murastray, bueno, que en su día también publiqué en la revista Año Cero y que habla, pues bueno, de un matrimonio ya fallecido por imperativo de la edad, porque ya eran mayores cuando les ocurrió esto, y en un trayecto de apenas 10 kilómetros les ocurre de todo. Les persigue una esfera luminosa al salir de Pamplona hacia su localidad Murgastrain y al pasar una población que se llama Cizur Mayor, aquello comienza a perseguir esta esfera luminosa, hace incluso alardes en la carretera de las trazadas que van a tomar en el asfalto y demás, y llega un momento que al pasar Gazolaz, aquella esfera
se les planta en medio de la carretera. Pero no contentos con eso, detrás de esta esfera hay una gran estructura triangular, una especie, como ellos describen, de hangar, y esto es insólito. No es que luego después despertaran, como también nos cuentan, en una especie de habitáculo, echados en unas camillas, sino que sí, son introducidos con vehículo y todo, con aquel Renault 6 introduciéndose dentro de esta estructura. Algo realmente sorprendente. Y contaban algo los testigos de si, porque en el corto, al fin y al cabo, es un corto, quiero decir, al fin está inspirado, pero es un producto de ficción, pero ellos contaban algo de si el avistamiento y la experiencia que tuvieron ufológica, digamos, les dejó algún tipo de huella, aunque sea psíquica, no digo a lo mejor en la piel, pero psíquica. Sí, yo traslado de otro caso, traslado también incluso la afección física de esas quemaduras que la protagonista del corto lo comenta, ¿no? Y lo sufre, sino que además, bueno, sueños recurrentes, pesadillas continuas. Hay que decir que ellos se dan ingredientes comunes de otros casos sin conocerse en esos casos entre sí. Esto es muy interesante. ¿Qué elementos, qué características comunes? El missing time, ese tiempo perdido, esos 10 minutos de trayecto se convierten en casi 4 horas. Otro de los elementos es también muy común, es que van recordando con claridad hechos a lo largo del transcurso de los años. Esto significa que al cabo de 10, 15 años recuerdan detalles que no recordaban al momento de producirse en estos hechos. Esto es realmente también ciertamente interesante. Y luego la teoría del principal testigo, Ildefonso Beroiz, es muy interesante, porque él no alude a seres que le manipularon, que examinaron su cuerpo, porque hay detalles sorprendentes, como que estaban entubados, que les introducían una serie de instrumentales, hacían exámenes con ellos, de tema físico, una especie de hombres con bata, de personas con bata, y no veían el rostro de estas personas. Esto es muy interesante, este dato. El rostro aparecía como difuminado, pero no porque no vieran ellos quiénes son o porque eran unos seres extraños, sino porque él decía que les habían proporcionado alguna especie de narcótico, de algo que les dejó aturdidos, y por eso tenían esa visión borrosa del rostro de estas personas, como ellos decían. Y Ildefonso, que había sido militar toda su vida, hasta su muerte, pues aseguró que aquello era un experimento militar. Teoría, por cierto, bien curiosa y bien interesante. La verdad es que sí, es que además que lo fácil quiero decir, en casos de abducción, es pensar, pues eso, lo típico, ¿no? Que han venido de muy lejos, pero tan lejos como que de fuera de este planeta han experimentado con el testigo, yo qué sé, le han sacado sangre, mil historias así. Ya hemos conocido muchas historias de abducciones y que la respuesta del testigo sea, pues yo creo que han venido de otro mundo a investigar cómo somos los humanos. Pero este testigo se va a algo mucho más plausible y más terrenal. Como eran señores con bata, lo que yo me pareció ver por allí, pues a ver si esto era un experimento militar, lo cual no deja de ser, Miquel, igualmente inquietante. Muy inquietante, claro, ¿qué tipo de experimento fue aquel? Claro. ¿No? Esto es muy interesante. Y luego, pues también datos que son escalofriantes, como por ejemplo, yo recuerdo también con otro caso en Estados Unidos, que ellos recuerdan que los introdujeron en el vehículo. Esto también lo plasmo de alguna forma en el cortometraje, puesto que aparecen delante de su casa, los han introducido en el vehículo y aparecen además cambiados de sitio. El conductor en el lado del copiloto, en el lado del copiloto y la que estaba de copiloto, la mujer, conduciendo y ni siquiera tenía carnet. Son detalles también que me he nutrido de otros casos conocidos, ¿no? E incluso también un caso de encuentro con nave e intercepción de vehículo que ocurrió en Torres del Orz, que produjo efectos físicos, quemaduras e incluso marcas en el vehículo que fueron fotografiadas y publicadas en la prensa de la época en el Diario Navarra. Oye, Miquel, tienes aquí a Dolores Montoya, que te está echando flores. Soy fan de Miquel, es un gran director. Toma ya, Pues, ahí muchas gracias, Dolores. Te transmitimos aquí los comentarios también. Y Tina nos decía que ha pasado por esa carretera. ¿Qué tendrá esa carretera? Además, lo interesante es que en abducción
Ahora estamos viendo de fondo, atención, estamos viendo de fondo ¡Ey, ey, ey, ey! a Abducción, ahora lo vemos un momento el inicio. Lo interesante es que se puede hoy en día hacer el mismo recorrido, además hacemos el mismo recorrido en el cortometraje que los protagonistas sufrieron, ¿no? Que sufrieron, digo, porque fue un encuentro realmente poco agradable, ¿no? A lo largo de los años, además, sufrieron estas consecuencias con estos sueños recurrentes, pesadillas y etcétera, ¿no? Les cambió un poco la vida, pero nunca más volvieron a relatar nada semejante, ni siquiera había salido del entorno familiar esta historia. Lo interesante es que en la proyección de Pamplona, en el Corte Inglés, en el estreno, estuvieron ambos hijos, tanto Luis como Miguel. Y uno de ellos, Luis, era ese hijo que estaba esperando en casa, preocupado a que llegaran sus padres y no llegaban. Y su voz, al término de la proyección de este corto, fue tremendo cuando se subió al estrado y estuvo comentando cómo fueron esas horas esperando y que no entendía qué pasaba, por qué no llegaban y cómo llegaron sus padres aterrorizados contando lo sucedido, que años después fueron dando más detalles. Alucinante, de verdad, nos ha encantado y además estamos viendo ahí un poquito, estamos cotilleando. Sí, Yo sí lo he visto, porque oye, ser amigo de Mikel también tendrá sus ventajas y además que me honra mucho la participación en ese libro tan bonito del apagón, con un montón de testimonios, con un montón de textos, de casi microensayos de un montón de autores, algunos también buenos amigos del misterio. Ese libro que se puede conseguir con la editorial Cidonia y que tiene un trasfondo bueno, pues de ayudar a los demás, ¿no? Solidario, que es muy bonito también. Así que no tenemos más tiempo, pero nos ha encantado estar charlando contigo. Si lo presentas por Madrid, no te preocupes, o por Barcelona, o por cualquier sitio. Sí, nosotros bueno, estaremos... hoy estamos en conexión, ¿no? Madrid, Barcelona, Pamplona. Exacto. Y bueno, pues vamos a dar una primicia que todavía no hemos dicho nada, así que Venga. Pues, nuestro programa es el más adecuado. Y es que el próximo día 16 de febrero, jueves a las 7 de la tarde, lo vamos a estrenar en Madrid. Ah, qué bueno, qué bueno. Y va a haber sorpresas, por supuesto, estáis invitados. Claro. Es entrada libre hasta completar aforo. Va a ser en Malasaña, en un local muy especial que se llama La Reina Lagarta. Hombre, mítico. Sí. Ahí vamos a presentar. Y atención, porque posteriormente, tú por proximidad tienes que estar. Va a haber una tertulia ufológica con Bruno Cardeñosa, con Miguel Pedrero, con David Cuevas. O sea, vamos a estar ahí un grupo de amigos. En plan ballena alegre, ¿no? Sí, no sé si la reina lagarta, la ballena alegre. Eso, sí. Muy lagarto todo. Y ahí vamos a estar los lagartos de V. Así que, Álvaro, estás invitadísimo. Y estoy intentando también que poder estrenarlo en otros lugares. También en Madrid, por supuesto. Pues y es posible que haya también otras opciones. Estoy abierto a todas ellas, claro que sí. Pues perfectísimo. Mikel, muchísimas gracias. No te quedes atrapado en ningún bucle. Seguimos avanzando y lo dicho, que te apoyamos en lo que hagas y que siempre es un placer. Pues muchas gracias, Isra, Álvaro, y a todos vuestros, iba a decir oyentes, pero no son oyentes, ya son videntes. Que no vivientes, que no dos dientes, ¿eh? Efectivamente. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Chao. Aquí ponemos el código de tiempo, que queda muy bien siempre. Vamos a poner aquí 45:55. Luego me vuelvo loco editando estas cosas.